Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 61 años, casadísimo, 2 hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, otra vez en la radio, otra vez en esta interesante posibilidad de escuchar la radio en un aparato, en la computadora, en el teléfono, formas de ir más allá del día, más allá de la ocasión, central y extender, hacer más grande la llegada. La posibilidad de decir, ay, mira vos, qué interesante lo que pasó, qué buena tal o cual entrevista o tal o cual dato. De eso se trata, creo que hay que valorarlo. En un mundo tan anárquico, donde mucha gente puede decir cualquier burrada y a veces, la gente se cree fácilmente cualquier cosa que le dicen, o por lo menos pone en duda lo que puede ser el buen nombre y honor de una persona, porque, alguien hizo algún comentario, algunos se utiliza más abierto, menos, pero se puso en duda. Como hablaba hoy con una persona sobre el buen nombre y el honor, en algunos casos uno puede comprobar que es el resultado de muchos años de mantener una trayectoria, una forma de moverse, una forma de trabajar, un perfil de un comercio o de una persona, un profesional, un médico, un laboratorio, una clínica. Puede uno tardar mucho tiempo en construir esa buena imagen. Esa buena imagen, ese boca a boca, pero en no pocos casos sucede que un hecho, un dicho, un acontecimiento, a veces con responsabilidad, otras veces no, un hecho aislado, puede tirar abajo precisamente el buen nombre o la trayectoria o la calidad de lo que se ofrece o lo que se hace. De ahí que sea muy importante cada cosa que se hace en torno a esto, ¿no? El perfil de una empresa, de un sanatorio. Es cierto que a veces uno busca información sobre lugares o centros de atención médica. Uno muchas veces encuentra opiniones, si busca uno por internet. A veces aparecen opiniones tan pero tan encontradas que es muy difícil dejarse guiar. Pero hay gente que seguramente dice, no, yo escuché que me dijeron que ahí, fallan, no entregan las cosas en tiempo y forma, de todo, ¿sí? Entonces puede ser que a veces lo que circula por internet no sea muy confiable. De hecho, muchas veces sucede eso en estos tiempos, ¿no? Las redes sociales son, en muchos casos, algo muy anárquico. Cualquiera puede decir cualquier cosa y se va a viralizar, como hoy se dice, y habrá quien se queda con eso y después no escuchó el final. Si salió en algún lado, tal vez no tiene con tanta intensidad el derecho a réplica o la verdad de la situación. Entonces voy a esto, ¿no? Eso que a veces puede publicarse puede ser muy dañoso, aunque puede ser un hecho casi menor. ¿A dónde vamos? Sobre Malvinas, indudablemente, hoy estará de diferentes maneras, con algunos datos, con algunas cosas que se han dicho en estas horas, que han pasado. Hay gente muy contenta con respecto a poner Malvinas en un lugar de mayor protagonismo del gobierno. Hablo de medidas gubernamentales del gobierno nacional, con personas de buen prestigio para ocuparse de temas referidos a los combatientes, a la memoria de Malvinas, al homenaje, al trabajo sostenido, sistemático. En eso no hay duda que es interesante y es bueno que aparezca. Como creo que lo hemos acá comentado, a veces un hecho pequeño, bueno, viene a ser algo magnificado, fruto de, muchos años de hacer las cosas para el lado de los tomates, ¿no? Entonces lo que puede ser el cambiarle el nombre al centro cultural que está donde estaba el Correo, en la ciudad de Buenos Aires. Se ha hablado y muchísimo, han tirado nombres en cantidad, han sugerido humor, ha habido humor también con eso, porque ese es humor, ironía con todo, pero se han sugerido nombres
y hay gente que se ha quedado en eso. Creo que es un hecho menor, más allá de que uno, o por lo menos seamos muchos los que no nos cae muy bien la figura de Néstor Kirchner, por supuesto, pero a veces hay como demasiado tiempo ocupado en algo que es del arrabal de las cosas importantes. Bueno, hablando de cosas importantes y hablando de Malvinas, en un ratito vamos a compartir algunas de las voces. He estado como la mayor parte del tiempo que se ha hecho esta actividad en la vigilia del 2 de abril. Es algo que ocurre en muchos lugares de la Argentina. Yo voy a una vigilia que organiza el Centro de Excombatientes de Malvinas San Isidro, que lo hacen en la localidad de Villa Adelina, en la Plaza Almirante Brown. Allí al principio unos pocos excombatientes, una ofrenda floral, antorchas al principio, y de a poco fue tomando como otro cuerpo y se abrió a la comunidad, y hay gente que va y hace alguna actividad artística y una muestra de objetos. He estado allí nuevamente en la noche del 1 de abril y he podido escuchar a la gente que habló y ver un poco. Hubo menos gente que en años anteriores, fue un poco más humilde, si se quiere, en algún sentido, pero mantuvo esta idea de poner el foco ahí. Han tenido mucho protagonismo los hijos, las familias. Creo que es un poco lógico también, ¿no? Que con el tiempo los veteranos no es que van a quedar en un segundo plano, pero bueno, se están poniendo mayores, algunos han fallecido por cuestiones del paso del tiempo, además de los que se han quitado la vida, ¿no? Pero la lista de los fallecidos, a los 7, en realidad eran 8, los que se decía que habían muerto en las islas, en San Isidro, siempre se mencionaron en los actos oficiales, se mencionaba a 8 personas. Y el otro día el presidente del Centro de Excombatientes de San Isidro se dijo 7. Y me llamó la atención, porque digo, no, eran 8. Me quedé pensando en eso. Y después pedí los nombres de las personas que nombraron, porque la lista fue entre los que mueren en las islas y los que murieron después. Se nombra a todos. Y los veteranos que están dicen presente con cada nombre que se dice. Pedí la lista y también eran 7 los que se habían mencionado como fallecidos en las islas. Bueno, parece ser que son 7, efectivamente, no eran 8. Aunque hay placas que los mencionan y notas que yo he escrito, entonces se habla de 8. Bueno, hay uno en particular que no estuvo en Malvinas, que murió efectivamente, pero no fue víctima de balas, de bombas, de un hecho de batalla. Murió en el continente. Y si bien movilizados, bueno, el ejército parece que ha hecho, o las Fuerzas Armadas han hecho un recuento, y hay 17 personas que no fueron parte de los fallecidos en las islas. Algunos murieron en un accidente, de diferentes maneras, pero quiere decir que la lista de los 649 que se han mencionado muchas veces, no son 649, son 632. Es cierto que las cosas hay que llamarlas por su nombre, entonces si corresponde, habrá que hacerlo de ese modo. De hecho, hay alguien que ha escrito que si se reconociera a todos los que dicen que tuvieron una participación, seríamos el ejército más cobarde del mundo. Seríamos 100.000 hombres que no pudieron defender unas islas contra 25.000 ingleses, dijo uno con un poquito de ironía. A Malvinas fueron 14.729 hombres, murieron 632, esto significa el 4,29%. El Imperio Británico, por su parte, envió prácticamente el doble, 29.700, y murieron el 1,86%, 255 soldados. En la cantidad de suicidios posteriores no estamos muy lejos, bueno, lógicamente ha habido otra clase de problemas, pero bueno, en ese sentido vale considerar lo que se ha dicho en el último tiempo y antes también, que no fue una pelea de 1 a 1. Más allá del poderío, la experiencia y la trayectoria del Imperio Británico, lo cierto está en que la Argentina peleó contra una coalición internacional y encima con la enorme ayuda para el gobierno británico de nuestros hermanos trasantinos. Entonces, bueno, yo creo que hay que poner siempre todo arriba de la mesa y en base a eso buscar de sacar conclusiones. No mezclar el patriotismo y la argentinidad con
con cosas que son secundarias o son políticas. Afortunadamente lo que se dijo el 1 de abril en San Isidro no hizo pie en, bueno, porque fue una decisión de un gobierno militar. No, se habló de patriotismo, por supuesto se recordó a los que han fallecido y bien, y tratar de llevar Malvinas a todos lados, en todo sentido. Honrar a los muertos no es ponerlos en una placa. Honrar Malvinas no es hacer un par de actos en el año. Digamos, la tarea tiene que ser, por un lado, que todos conozcan mucho más de lo que ocurrió, cómo ocurrió, sin hacer lecturas estrictamente políticas, poner de relieve el valor, el coraje, el patriotismo y principalmente eso. Y sí, a través de eso, llevar ese patriotismo, ese amor a la patria, ese darlo todo por lo nuestro, de verdad, el resto de los días del año, no solamente el 2 de abril. En todo sentido, culturalmente, por ejemplo, a la hora de elegir, ponderar y demás, bueno, ser muy cauteloso en ese sentido. Hay mucha cosa buena que ocurre en muchos lugares, pero hace falta valorar más las cosas nuestras, en muchos sentidos. Por lo pronto, erradicar, hacernos una ablación de aquello de en este país, o qué querés en este país, como que uno no fuera parte. Entonces, cuidar que a través del lenguaje uno a veces se está haciendo mucho daño y puede estar siendo tremendamente injusto. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Nuestras Islas Malvinas son un archipiélago que está ubicado en el Atlántico Sur, que está rodeado por el mar Argentino, que están estas islas a 464 kilómetros al este del continente, 341 kilómetros al noreste de la isla de los Estados, a 1080 kilómetros al oeste de las Islas Georgias del Sur y a 940 kilómetros al norte de la isla Elefante, que está en la Antártida. La soberanía de las islas está en disputa desde 1833, porque el Reino Unido usurpó este territorio a la Argentina. En 1820, el gobierno de Buenos Aires había enviado una fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en las islas como sucesión de España. Desde 1823 se concedió a Luis María Bernet la explotación de recursos de las islas. El 10 de junio de 1829 se había creado la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, con asiento en la isla Soledad y jurisdicción en las islas adyacentes al Cabo de Hornos. Las actividades de Bernet contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de guerra Lexington de los Estados Unidos destruyera las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de 1833 llegó la fragata de guerra británica Clio al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a tomar posesión de las islas en nombre del rey de Inglaterra. El capitán de la goleta Sarandí, José María Pinedo, no se consideró en condiciones de resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a la Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas invasoras británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había dejado Pinedo, tomando posesión de nuestras islas. La guerra, que surgió luego de la recuperación incruenta, a excepción del capitán Pedro Edgardo Giaquino, del 2 de abril de 1982, es una acción denominada Operativo Rosario. Esto tuvo como saldo para la Argentina los muertos que mencionábamos, 649 se dijo siempre, 632 ahora, y 1082 heridos,
Desafortunadamente, los gobiernos argentinos, comenzando por el que concluyó en 1983, y parte de la sociedad no atendieron adecuadamente a nuestros héroes. Y muchos padecieron un sistemático olvido que empujó a muchos al suicidio. Las asociaciones de veteranos se las han ingeniado para contener a los hombres que participaron del conflicto y han reclamado al Estado por beneficios diversos, en algunos casos un ingreso y en otros casos, todo lo que tiene que ver con la atención, con lo que se merece un hombre que se jugó la vida por la patria. La pensión honorífica, que fue establecida 22 años después de la guerra, es decir, nuestros héroes, esos que nos emociona ver, que nos gusta escuchar, por los cuales sentimos cierta admiración, debieron esperar 22 años para recibir una pensión que equivale a 3 pensiones mínimas. Esto es una apretadísima síntesis de lo que se menciona sobre Malvinas. Hay muchas cosas para contar. Es muy curioso el tema de la Marcha de las Malvinas, que surgió de un concurso cuando era presidente de la Nación Roberto Marcelino Ortiz. Justamente se organizó en esa época, en 1939, la Junta de Recuperación de las Malvinas, 1939, con la intención de promover en la población la causa Malvinas. Entre las secciones de aquella junta estuvo la de convocar a un concurso para seleccionar la mejor composición poética y musical que sirviera como marcha que honrara aquella porción del territorio argentino. La junta estuvo presidida por un jurista e historiador, Pedro Antonio del Corazón de Jesús Gómez Langenheim, autor de La Tercera Invasión Inglesa, unos años antes. En la junta también estaban Juan Carlos Moreno, Rodolfo Irasusta, Dardo Corbalán Meldilarazu, Rafael Gijena Sánchez, entre otras personalidades. Esta junta fue presidida en 1940 por Alfredo Palacios. La Marcha de las Malvinas seleccionada fue la que conocemos, que fue escrita por un crítico literario, conferenciante y profesor universitario, Carlos Obligado, junto al músico nacido en Santa Fe, José Thieri. Se estrenó el 3 de enero de 1941, cuando se cumplía un aniversario de lo que había mencionado, la usurpación británica de nuestras islas, y tuvo una manifestación popular en repudio de aquel atentado a la soberanía. Desde el año 2017, esta marcha, que emociona a cada argentino, es el himno oficial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles. Para que no quede en el tintero, para que no quede para el final, hay algo interesante para mencionar, que este jueves a las 7 de la tarde se va a presentar en el Congreso de la Nación el libro del profesor Sebastián Sánchez, El altar y la guerra. Este es un entrevistado que tuvimos acá en noviembre de 2022, aquí en el programa, y es muy interesante. Si aquellos que tengan ganas de escuchar de vuelta esta conversación, lo pueden encontrar, no está en la primera página, pero está ahí en el canal de Spotify de Cosas Posibles, así que aquellos que usan Spotify para escuchar música o programas o lo que fuera, buscan Cosas Posibles y hay una fotito mía ilustrativa para identificar, y ahí entre todos los entrevistados que están publicados, pasando para atrás, van a encontrar en noviembre de 2022 la entrevista al profesor Sánchez. Muy interesante, el libro está referido a la tarea de los capellanes, así que será muy bueno, y esto con toda seguridad tiene que ver con la tarea de Nicolás Casanseu como director de un área del Senado que ya existía y que ahora está en manos de él, y de alguna manera
le dará más posibilidades para difundir la causa Malvinas. Y decía que vamos a compartir voces. En principio, un compiladito con lo que dijo el intendente de San Isidro en esta vigilia en Villa Adelina, el doctor Ramón María Lanús, después José Coquiarale, que es el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas San Isidro, y luego, algo que ocurre ya desde hace un tiempo, las voces de los hijos. Este Centro de Excombatientes tiene una subcomisión de hijos de veteranos y suelen hablar y suelen dar un pequeño discurso. Así que ahí están Sabrina Correa y Dylan Cuenca. No está muerto quien no se olvida y nosotros no olvidamos. Solamente tomo a partir de esas palabras y hago carne el compromiso que tenemos desde la Intendencia de San Isidro, la gestión que yo vengo a continuar y la que me toca encabezar a mí, de que la causa Malvinas es una causa que nos duele, es una causa que amamos, y es una causa que queremos seguir haciendo presente en nuestras vidas, pero especialmente en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Así que a todos los excombatientes, mi honor, mi saludo, mi agradecimiento como argentino que amo esta patria, porque dieron la vida por este país, así que mi agradecimiento eterno, pero también el compromiso de que ese patriotismo que mostraron hace 42 años, con todos los defectos que probablemente pueda llegar a tener, sepan que trato de ejercer la responsabilidad que hoy me toca, que el pueblo de San Isidro me honró, con ese mismo ejemplo de patriotismo, tratando de ser, en lo que yo haga aquí como intendente de San Isidro, ese mismo testimonio de entrega y de amor por el país, por nuestra patria, por nuestras raíces. Así que el compromiso nuestro de hacer presente la causa malvinera en nuestro querido municipio, para todos nosotros, pero especialmente para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Que no olvidemos la causa Malvinas. Muchas gracias. Primero que todo quiero agradecer a nuestros hijos, que son los que programaron todo esto. Son los que hace semanas que están programando qué es lo que íbamos a hacer, qué le íbamos a pedir al municipio. Y ellos en cierta manera entendieron, en cierta manera asumo la responsabilidad de que he pedido lo esencial. Lo esencial. No fue como otros años con un escenario grande, con artistas de primera línea, segunda línea, pero los artistas que hoy estuvieron creo que deberían estar en el mismo nivel que los que vinieron en las otras vigilias. Así que ya los he comprometido. Una vez que le agradecí, le comprometí que el año que viene, si Dios y la Virgen quiera, vamos a volver a tener el escenario grande, vamos a volver a tener las pantallas y vamos a tener todo lo que nos haga falta. Desde ya, a los habitantes de Villa Adelina y Boulogne, yo creo que esto se lo merecen todos los años, porque esta plaza es de Villa Adelina. Y el 17 de agosto lo espero en la Plaza San Martín, que es la de Boulogne. Y el 20 de junio lo espero en la Plaza Belgrano. En cada plaza es misión nuestra colocar ese cartel con la distancia Malvina, para que el que pase sepa que Malvina no está lejos, Malvina está cerca de los corazones de nosotros, los que fuimos a defender, los que vimos flamear 74 de hermosos días nuestra bandera. Siempre vamos a seguir luchando. Así que desde ya, muchísimas gracias por todo. El día de hoy nos encuentra reunidos para conmemorar a cada uno de los veteranos de guerra de San Isidro a 42 años de la gesta. Nosotros los hijos tenemos el deseo de poder honrar a aquellos padres, madres y esposas que acompañaron y esperaron a nuestros soldados que fueron a defender la patria, como a las familias que esperaron sin poder abrazar el reencuentro y los que pudieron regresar como testimonio del fuego. Nosotros hace 7 años nos organizamos para levantar la bandera de la causa Malvinas, que nos fue heredada del ejemplo de nuestros padres, haciendo que este día cargado de dolor y emoción para nuestras familias y el pueblo argentino se transforme en un día de enseñanza, de memoria, soberanía y sobre todo de reconocimiento a nuestros excombatientes. Este evento, como habrán visto, está hecho 100% a pulmón por la familia malvinera, encabezada por nosotros, los hijos.
Estamos felices de poder contar con manos generosas que se suman desinteresadamente para que este evento salga siempre lo mejor posible. Junto a mis compañeros trabajamos incansablemente para que la causa esté presente los 365 días del año, no solo por su importancia histórica, sino por el incesante reclamo de soberanía que mantenemos. La muestra que pensamos para este año tiene como objetivo presentarles los diferentes motivos de por qué las Islas Malvinas son argentinas, desde el mapa bicontinental a los recursos naturales que se están explotando hoy en día con fines geopolíticos. Nos parece importante remarcar que la causa Malvinas no tiene bandera política. Es una causa nacional que nos pertenece a todos. Por eso pedimos al gobierno municipal y al Estado Nacional compromiso real para interiorizarse en la importancia de Malvinas, en nuestra plataforma marítima y para reclamar soberanía con medios diplomáticos. No vamos a dejar que Malvinas se venda. Sabemos que hay un interés económico, estratégico y político, del cual no conviene que sepamos. Y para evitar que esto suceda, tenemos que entender que Malvinas no es un hecho que quedó solo en la guerra. Debemos unirnos para seguir malvinizando juntos. Este espacio que ganamos necesitamos que siga presente año tras año y que se le dé la importancia que merece, por todos nuestros padres y por todos los que ya no están con nosotros. Recordar a nuestros héroes mantiene viva la llama de esta causa, brinda el reconocimiento que merecen nuestros veteranos, mantiene el reclamo por la soberanía y por sobre todo educa al pueblo y a las nuevas generaciones a mantener el sentimiento de patriotismo y reclamar incansablemente nuestras islas. Es nuestro deseo invitar a toda la sociedad a decir sí a malvinizar, sí a mantener viva la llama de Malvinas, sí a homenajear a nuestros héroes, sí a mantener los valores que heredamos de nuestros veteranos, amor a nuestra patria, hermandad y solidaridad entre los argentinos, valores que parecen escasear cada vez más. Hablando de libros que se van a presentar, el mismo día, a la misma hora, pero en otro lado, se va a presentar un libro en la Casa de la Pastoral Universitaria, que está en Riobamba 1227, en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, jueves 4 de abril a las 7 de la tarde. El libro que se presenta es Caminos de Santidad Matrimonial. Está escrito por Leonardo Cozzi y Paola Risuleo. La obra recoge el testimonio de distintos matrimonios que han sido declarados santos o que se encuentran en proceso de canonización como modelos de inspiración para aquellas personas que eligen el matrimonio como vocación. Esto es una invitación del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica y también, vale porque entre otras voces se destaca que hay una mención en este libro del matrimonio que conformaron Enrique Yo y su esposa Cecilia. Esto no es absolutamente libre, libre en el sentido de que hay que inscribirse. Entre otros caminos, les sugiero buscar en AICA, el sitio web de AICA. Ahí hay una nota que refiere a esto, a la presentación del libro. Y ahí está la manera de llegar al formulario para inscribirse. Esto también va a ser transmitido por YouTube, así que, si buscan uca.edu.ar, matrimonio y familia, por ahí habrá un enlace al canal de YouTube, entonces uno puede no estar el jueves 4 de abril a las 7 de la tarde en Riobamba al 1200 y lo podrá ver y escuchar. Cosas posibles. Sin abandonar las costumbres, hoy es 3 de abril, hoy es el Día del Trabajador Papelero. En 1588, con el aporte de pobladores criollos de Asunción, del Paraguay, Juan Torres de Vera y Aragón funda la ciudad denominada poco después San Juan de Vera de las 7 Corrientes, y luego abreviada en su actual denominación, que es Corrientes. En 1682 muere a los 64 años el pintor español Bartolomé Esteban Murillo. Siempre es lindo ver los cuadros de Murillo. En 1882 moría asesinado por la espalda a los 34 años, pero con 10 años de trayectoria, por lo menos, como delincuente, ladrón, asesino, Jesse James, el delincuente más famoso del oeste norteamericano, que lo mató uno para tratar de hacerse de los $10,000 que ofrecían por su cabeza, pero le dieron 500 y dijeron, cállate la boca y anda para allá. En 1897 muere a los 64 años el compositor alemán Johannes Brahms. Hoy es el cumpleaños de Boca Juniors, que fue fundado el club el 3 de abril de 1905. También es un aniversario de la inauguración del túnel trasandino
el que cruza los Andes uniendo Argentina y Chile. En 1923 nacía en Buenos Aires la actriz y bailarina Beba Bidart. Se llamaba Eliane Renée Schianni Bidart. En 1924 nace en Ohio, en Estados Unidos de América, la actriz y cantante Doris Day, que se llamaba Doris Mary Ann Kapeloff. En 1932 nace en Buenos Aires la periodista y presentadora de televisión famosa Nelly Raymond, que no se llamaba Raymond, se llamaba Nelly Francisca Aldunate de Fernández Unzain. En 1951 nace en José Cepaz, en Buenos Aires, la actriz Cristina Lemercier, que no se llamaba Lemercier, se llamaba Cristina Noemí Perone. En 1956 moría a los 78 años Carlos Ibarguren, el historiador y político argentino, que fue ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. Hoy cumple años Eddie Murphy, Edward Regan Eddie Murphy. Nació en 1961 en New York. En 1972 se creaba la parroquia San Juan Bosco, en Bernabé Márquez al 3000, en San Isidro. En el año 2012 moría a los 72 años el abogado Eduardo Luis Duhalde, íntimo colaborador de agrupaciones subversivas en la Argentina, que fue secretario de Derechos Humanos, esos derechos humanos de la nación durante las presidencias de Néstor Kirchner y su mujer Cristina Fernández. Es decir, estuvo como secretario de Derechos Humanos, facineroso, entre el año 2003 y el 2012. Y el mismo día, en el 2012, el 3 de abril, nacía Luz Milagros Verón Butet. Seguramente muchos podrán recordar lo que fue aquel caso. Tremendo. Sintéticamente, porque esto es muy largo de contar, sobre todo estremecedor. La conocimos como Luz Milagro, fue un caso periodístico. Era una chiquita que aparentemente había nacido muerta, había un embarazo de riesgo, nació con 6 meses de gestación, la madre tenía, Analía, un problema en la placenta, entonces parece que la placenta había obstruido el canal de parto. Terminan yendo al hospital regional Dr. Julio Perrando, de Resistencia, el Chaco, y ahí pasó un poco de todo, le hacían tacto, parece que en una de esas veces le rompieron la bolsa. Analía tenía varios hijos antes, así que sabía bastante bien lo que era un parto, un embarazo. Pero bueno, el tema es que hubo una neonatóloga, María de las Mercedes Beira, y una obstetra, Olga Gilbert Finos, que consideraron que estaba muerta, que había nacido muerta. Así que sin mayores comprobaciones, con una falta de profesionalismo absoluta, la abandonaron a la pobre Luz Milagros, la abandonaron en la morgue, y Analía, que no salía de su asombro, que se enteró de una manera espantosa, la habían dormido, y entonces cuando se despertó alguien le dijo si quería saber la causa de la muerte, y así se enteró que había muerto. Pero bueno, como al rato se quiso levantar, y acompañada de su marido, su hermano y su cuñada fueron a la morgue, porque quería de algún modo tomar conciencia, no caía en la noticia, no podía comprender lo que había pasado. Y estaba el cuerpo en un pequeño ataúd y estaba clavado y tuvieron que hacer fuerza. Ella quería verla. Y cuando la vio, hacía mucho frío en la morgue, y cuando la vio, la bebita se movió. Entonces gritó, la persona de seguridad fue corriendo, ella cayó al piso, la mamá. Y bueno, finalmente estuvo 12 horas en el frío de la morgue, quedó con secuelas muy graves, muy severas, tardó bastante, 5 meses había nacido prematura también, ¿no? Y así todo pudo vivir hasta junio del 2013, pero bueno, con una situación realmente muy dolorosa, incomprensible. El padre la abandonó después de un mes, se fue de la casa, estuvo atado al alcohol y terminó muriendo de cáncer 6 meses después. Ella misma estuvo con medicación, no quería saber nada de nada, y de algún modo también se cuestionaba por no haber atendido a sus otros hijos.
Pero bueno, era una situación todo realmente muy dolorosa. Como que murió 2 veces, entre comillas, ¿no? Murió falsamente una vez al nacer y murió 1 año y pico después. Casi 1 año y medio después. Pero bueno, una situación espantosa. Bueno, hoy sería el cumpleaños de Luz Milagros. Palabras claras, cosas posibles. Unos datos para tener en cuenta referidos a cuestiones de plata y auto y bueno, si uno hace la cosa bien está todo bárbaro, pero si uno comete alguna infracción, hay una diferencia tan grande que no es nueva, ¿no? Ya ha pasado antes, entre la unidad fija, que es el valor de referencia para el cálculo de las multas de tránsito. En la provincia de Buenos Aires, hasta fines de este mes de abril, la unidad fija, que es el valor de la nafta de mayor octanaje en una estación YPF de la ciudad de La Plata, es 1.010 pesos, o sea, 1.010. Entonces se calculan las infracciones en función de, bueno, depende qué, cruzar un semáforo en rojo, no tener cierta documentación, estar alcoholizado, lo que sea, en cantidad de unidades fijas, 100 a 300, 500, 1000 unidades fijas. Lo que cambia es la unidad fija. Se establece por una resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires y hasta el 30 de abril es 1.010. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el valor es muchísimo más bajo, 471,39. Es decir, menos de la mitad, lo que sale la unidad fija. No tengo ejemplos, pero bueno, son los ejemplos de siempre. 100, 300, 500, todo depende la flagrancia de la infracción y cosas así. Y además, lo otro es que lo establecen por mucho más tiempo. En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el valor de la unidad fija es mucho más bajo, por un lado, y lo dejan vigente por mucho más tiempo. Particularmente esto, ahora, hasta el 2 de septiembre de este año, cuesta 471 pesos la unidad fija. Por supuesto, no hay que cometer infracciones, pero si uno tuviera que elegir, bueno, conviene un poco más cometer un desliz o equivocarse o hacer una mala maniobra en la ciudad de Buenos Aires y no tanto en la provincia. Y ayer, 2 de abril, se celebraban también un aniversario interesante, muy atractivo, porque tiene que ver con nuestras tradiciones. Hay una agrupación tradicional argentina, El Lazo, que cumplió 80 años de existencia desde que un grupo de hombres que iban a un centro tradicionalista, a santos lugares, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos nosotros, en lugar de viajar tanto, en 1944, ¿por qué no organizamos nuestro propio centro tradicional? Bueno, así fue que lo hicieron, funcionaron en una casa, después se fueron a otro y finalmente están en el límite entre la localidad de San Isidro y la localidad de Bécar, todo en el partido de San Isidro, y allí se hacen jineteadas, hay actividades que tienen que ver con la música, con el baile, con ir a comer, hay un museo, está la famosa Cachirla, que es una carreta muy antigua, y es un lugar donde ha ido mucha gente y hay mucha gente que ha utilizado esto para mantener vivas las tradiciones. Bueno, yo estuve ahí desde la mañana hasta bastante pasado el mediodía, y tuve ocasión de conversar con Roberto Diz, que es el actual presidente de la comisión directiva del Lazo, y también con el intendente de San Isidro, el doctor Ramón Lanús, con alguna sorpresita en la charla que también es un detalle de color. Bueno, los 80 años, los números redondos en general movilizan un poco más. Mucha gente muy entusiasmada de un día fantástico para celebrar los 80 años. Sí, así es, gracias a Dios, el tiempo acompaña y como decías vos, los aniversarios con número redondo, ¿no? Como un 80 aniversario que no se cumplen todos los días, la gente acompaña a un centro tradicionalista de tanta trayectoria como es el Lazo de San Isidro, uno de los más viejos de la provincia de Buenos Aires y de nuestro país. Hay un trabajo muy largo, muy intenso, de mucha gente a lo largo de 80 años para que se mantengan las tradiciones. A pesar de los muchos mensajes que hay de otras cosas, el Lazo sigue presente en esto. Estamos hablando de hoy de que, por ejemplo, en el caso de mi familia, es la 6ª generación con mi nieto. Así hay familias de 5 o 4 generaciones. Bueno, es nuestra costumbre que hay que mantenerlas
difundirlas y conservarlas. Tal cual. En eso cada uno puede hacer algo, así que una de las cosas es acercarse al Lazo, participar de sus actividades, acercarse cada vez que hay una convocatoria, por supuesto, bueno, de alguna manera impregnarse de este sentimiento patriótico que tiene transitar las cosas nuestras, ¿no? Por supuesto hay que conservar, difundir nuestras costumbres, entonces ese granito de arena que aportamos desde este centro tradicionalista, como hay tantos a lo largo y a lo ancho de nuestro país, lo que tenemos que entender, podemos convivir con todas las culturas, las diversidades, pero lo nuestro hay que mantenerlo, si no, no tenemos identidad, esta es nuestra identidad. Tal cual. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Los años redondos son muy importantes para cualquier institución y para cualquier aniversario, pero acá hay algo muy importante que tiene que ver con nuestras tradiciones. ¿Cómo se vive? Muy contento de estar acá celebrando los 80 años del Lazo de San Isidro. Desde chico he venido acá, he venido también alguna vez a jinetear. Muy contento de que estos lugares que preservan la tradición, preservan nuestro amor a la patria y que nos muestran de dónde venimos, qué es la Argentina, esto es la Argentina. Así que muy contento de estar acá acompañando al Lazo de San Isidro. En los 80 años también un día, 42 años de la gesta de Malvinas. Así que dos emociones muy grandes para el mismo día. Tal cual. Bueno, acabas de decir algo interesante que seguramente muchos no saben. ¿Jineteando dijiste? Alguna vez, aficionado, de audaz nomás, de corajudo, de chico, jineteé acá en el Lazo de San Isidro. Está bien, o sea que las tradiciones no son algo que simplemente ocurre en un día como este. No, de toda la vida, y me parece que es bueno también enseñarle lo mismo a nuestros hijos para que la tradición continúe más allá de que obviamente los gauchos y todo lo que esto representa es parte de nuestra historia. Tal cual. Bueno, como se dijo con el tema de Malvinas, Malvinas ocurre un día, 1 o 2 días al año hablamos de Malvinas, pero Malvinas tiene que ser todo el año y las tradiciones también. Lo mismo también con esto, y por eso nosotros también con Malvinas queremos que la causa malvinera la podamos continuar todo el año, queremos que la gente conozca la historia de Malvinas. Probablemente la gente de mi generación y para arriba tiene muy fresca la historia de Malvinas, pero de mi generación para abajo no tan fresca. Me parece que parte del trabajo que tenemos que hacer como gobierno municipal es hacer presente esa historia para que es la historia de nuestro país y la historia de lo que somos hoy como país. Sí, tal cual. Una de las novedades de este tiempo es la presencia de Nicolás Casanseu en el Senado haciendo una tarea que no es hacia adentro del Congreso, sino hacia afuera. Hay mucha gente que tiene que aprender todavía mucho. Y por eso también hay que celebrar la película La Gesta, que está ahora disponible en YouTube, que es una película que cuenta la historia de Malvinas, también muy buena, y esta la queremos dar a difundir en todo San Isidro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tengan en cuenta que los benefactores de Cosas Posibles, aquellos que colaboran con este programa, utilizan Mercado Pago. El alias es cosas.posibles.mp. A todos, muchas gracias. Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Interesante conceptos sobre de qué se trata esto de mantener algo vivo. Digamos, si uno considera que algo es importante, no es un día. En estas cosas a nivel nacional o a cuestión de valores, no es un día en el que vale la amistad, no es un día en el que vale mamá o el padre, sino que hay que considerar que estas cosas que a uno le resultan, estas cosas o estos roles o lugares o personas, corresponde honrarlas coherentemente todos los días. En el sentido ese, ¿no? Entender que, digamos, por más que un día nos pongamos bombacha y alpargatas, pero si después uno promueve culturas extrañas o su asombro pasa por lo que pasa en cualquier otro lado, pero uno no conoce, digamos, no se siente pleno ni parte de las cosas nuestras, bueno, tal vez es el momento, ¿no? Tal vez podríamos aprovechar cualquier excusa para empezar a transitar esto. Y vuelvo a mencionar lo de Malvinas, como si uno pensara en San Martín o en Belgrano. Por más que el 17 de agosto o el 20 de junio uno hable, mire, lea o le cuenten cosas de estos grandes próceres, grandes hombres, bueno, lo mejor que puede pasar es que uno los honre imitándolos. En cuanto a esto de entender que es el trabajo, es la dedicación, es la seriedad con la que se hace cada cosa, es el respeto por el otro, en el sentido
concreto de lo que es la vida cotidiana. En estos días de lluvia, por ejemplo, como ha sido el día de hoy, pasa de todo. Y, bueno, además de que se maneja muy mal, bueno, en el fondo es que nadie deja de ser lo que es cuando maneja. Uno maneja como uno considera la vida y el prójimo. Si a uno le parece que es bueno, no sé, la figura de San Martín o la heroicidad de nuestros soldados, eso se nos tiene que notar en el caminar de todos los días. Y eso no significa que uno no se puede equivocar. No se puede equivocar, seguro. No es que uno tiene derecho a equivocarse, simplemente sucede. En este tipo de cosas, en lo que es la vida social o la manera en la que uno valora algunas cosas, debería notarse. Debería uno hacer esfuerzos cada vez mayores, remontar los propios errores en lo posible. Así que bienvenido a la oportunidad de pensar en Malvinas en ese sentido. No solo los que murieron, no solo todo lo bueno, no solo los héroes, no solo los oficiales, los pilotos, sino llevar eso, la memoria, perfecto, la honra sí, la placa sí, el mármol sí, pero llevarlo a la manera de comportarse de todos los días. Y muchísimo más, por supuesto, cuando uno está hablando de cómo deben crecer las próximas generaciones. Así que nos vamos a encontrar, no sé si lo dije, muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire y muchas gracias a todos por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que estén muy bien. Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?